Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos, su hermano en la fe, Carlos Bonilla. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy tendremos, como siempre, un mensaje corto, el cual hemos titulado Nadie es más bueno que el Señor. Porque hay muchos seres humanos que pretenden ser más misericordiosos, más buenos que el mismo Dios. Y esto es imposible. Una práctica peligrosa porque redunda en error. Así que hoy día, como dije, hay personas que pretenden ser más buenos que el Señor y hasta pudiesen hacerse de la vista larga ante las faltas de estas personas y permitirle comportamientos que no son correctos, que van en contra de los mandatos estipulados por el Señor y miran para el lado. No podemos confundir la gimnasia con la magnesia, mis queridos hermanos. No es lo mismo. Ni la sal con el azúcar. Se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que practicar el perdón, sí, pero no podemos pretender ser más buenos que Dios. Dios ama al pecador, sin embargo, odia el pecado, no lo tolera. Nosotros no podemos aplaudir entonces a aquel que continúa pecando deliberadamente. Porque Dios requiere arrepentimiento y sin arrepentimiento es imposible el perdón de los pecados. En Lucas 13:3, el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Entonces, ¿por qué muchas veces en las mismas congregaciones se llama a pasar al frente, pero no se exhorta a que la persona se arrepienta? ¿Y qué es esto de arrepentimiento? Es reconocer que hicimos algo mal, no correcto, y ahora lo reconocemos voluntariamente, y inclusive nos puede llevar a tener sentimientos de tristeza y de remordimiento al respecto. Ahora deseamos haber actuado de otra manera, y eso es el arrepentimiento. Si alguien entonces hizo algo mal, debemos mencionar que si estuvo mal, que Dios nos puede perdonar siempre y cuando reconozcamos o recurramos a la práctica de arrepentimiento. Entonces Él procederá a perdonarnos. Entonces no es correcto querer que esa persona vaya al frente y ya. Tuvo un momento donde sus sentimientos lo llevaron allá, pero no hubo arrepentimiento genuino en su corazón. Y luego, cuando se le pasa ese sentimiento, entonces vuelve a hacer lo mismo, porque no hubo arrepentimiento, no reconoció voluntariamente lo que hizo mal. Y en cuanto a eso, debo añadir algo más, y es que la persona no tiene que pasar al frente y decir qué cometió, qué pecado cometió, qué falta. Simplemente él habla con Dios, él sabrá qué hizo y lo presenta a Dios, y oran por la persona, y que la persona reconozca que hizo eso mal y que ahora está dispuesto a cambiar, hacer un giro en su vida y cambiar voluntariamente. Por eso no podemos jamás aplaudir a personas que
continúen haciendo las cosas mal. Y en cuanto a eso, es que ya fallaron 1, 2, 3, 4, 5 veces en lo mismo y continúan haciendo lo malo. Tienen su momento de remordimiento, y remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Por eso mencioné al principio que la gimnasia no es lo mismo que la magnesia. Entonces, tenemos que tener esto claro, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Y usted ni yo podemos perdonar los pecados de nadie. Eso lo hace más que el Señor. Amén. Hoy día, muchas iglesias son demasiado permisibles, al punto de que si alguien comete faltas contra los mandatos estipulados por Dios, se hacen de la vista larga, miran para el lado y no te preocupes, que el Señor lo que mira el corazón, y el Señor lo perdona todo. Y ahí es que me refiero a que quieren ser más benignos, más buenos, más misericordiosos que Dios. Si cometió pecado, que es una falta ante Dios. Y si no tiene perdón de pecados, el pecado todavía sigue ahí. Y si no se arrepintió, pues entonces se deja llevar por la ley. Y si es por la ley y usted cometió un pecado, pues ya usted sabe. Digo esto porque actualmente también hay muchos manipuladores allá afuera que han tratado de convencer a través de los años a las personas, al público, de que hay otras formas alternas que no están en la Biblia y se puede perdonar los pecados. Recordemos que antes se vendían certificados a las personas por una cantidad enorme de dinero para entonces el perdón de los pecados. Un engaño vil. Y hoy día se sigue haciendo esa práctica. Pacta con el Señor, usted le da al Señor y pacta con dinero, y el Señor le va a perdonar y lo va a prosperar. Y eso es una vil mentira de Satanás mismo. Entonces, ningún ser humano puede ser más bueno que Dios, mis queridos hermanos. Y recordemos que no podemos tolerar el pecado. Hay que tener misericordia de la persona, orar por ella, pero si no se arrepiente, y hay que inculcarle eso, explicarle eso antes de que pase al frente. Brevemente se puede hacer, claro que sí. Usted reconoce que pecó contra el Señor, usted reconoce que cometió falta, lo reconoce, pase al frente y pacte con el Señor. Y aquí no se trata de dinero. El Señor es dueño de todo. Por lo tanto, también es dueño del oro y la plata y todo lo creado, del cielo y la tierra, de usted y de mí. Así que no necesita dinero. Amén. Mis queridos hermanos, no podemos ser tolerantes con el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos acercarnos a la persona y darle un support, brindarle ayuda, orar por ellos y explicarle en qué consta el pecado, por qué es malo y qué hay que hacer para que ese pecado se quite. Porque si nos vamos de este mundo con esos pecados, usted y yo sabemos qué va a pasar. Y todo eso tenemos que ser responsables. Pero no somos más benignos, no somos más buenos, no somos más misericordiosos que el Señor. Nadie. La misma palabra dice que no hay un solo justo, ni uno solo. Así que el ser humano de por sí es pecador. Y cada vez recordemos que cuando fallamos tenemos que reconocer lo que es arrepentirnos y ir delante del Señor y presentarlo y pedirle perdón. Amén.
Entonces, habiendo dicho esto, creo que logramos el objetivo de esta mañana de exponer este punto medular que no se está tocando en muchos altares por temor tal vez de que las personas se levanten y se vayan. Y es un error. Amén. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga y será hasta otra próxima ocasión, si así nuestro Divino Padre Celestial nos lo permite. Muy buen día.